Bueno, vamos a seguir. Igual esto está siendo grabado, así que no va a haber problemas para que tengan continuidad. Bueno, decíamos que el proceso de hidratación es bastante variable según las distintas velocidades de hidratación por los componentes que tiene. Los distintos compuestos del clinker hacen que la hidratación sea diferente en cada uno de ellos y se produzcan interferencias. Entonces, la hidratación es clave. Varía según las proporciones componentes de los componentes en el cemento, de la finura que tiene el cemento, de la temperatura, de la relación agua-cemento, o sea, qué tan hidratados están, y de la presencia de adiciones y aditivos. ¿Sí? El agua, ¿sí? La naturaleza que tiene el silicato de calcio hidratado va a depender, acuérdense que este es un subproducto que se produce al hidratarse, ¿sí? En el proceso de hidratación. Va a haber agua contenida en la parte de cemento clasificada en 3 grupos según la fuerza que las une. Aguas combinadas, agua absorbida, con D, y agua libre. El agua libre es la que está presente en los poros capilares, también denominada agua capilar. Aguántenme un segundito, que le voy a mostrar. ¿Estamos? Entonces decía que el agua contenida en el proceso de hidratación se clasifica en 3 grupos: agua combinada, agua absorbida y agua libre. ¿Sí? El agua libre es la que está en los poros capilares, ¿sí? También denominada agua capilar. La absorbida es la que se encuentra en forma superficial sobre las partículas de gel, conocida como agua de gel también, o agua entre capas, que se mantiene en la pasta hasta que se produce un fuerte secado. Y por último, el agua combinada, que también en los productos de hidratación se la denomina agua no evaporable, ¿okay? Evidentemente hay una cuestión de lentitud. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿No? Esas son las 3 clasificaciones del agua según la fuerza que une el proceso de hidratación: libre, absorbida y combinada. Fíjense, la porosidad capilar versus el agua. ¿Cómo aumenta? En un principio yo tengo muchos poros en una relación agua-cemento 0,5. Fíjense, según el grado de hidratación. Uno es cuando ya está totalmente hidratado. ¿Cómo inicio? Con una cantidad de cemento sin hidratar del 40% y los otros son todos poros capilares. Después, al finalizar, lo que tengo es productos de hidratación en un 60%, poros del gel, que es prácticamente un 20%, un poco más del 20%, y menos del 20% son poros capilares, ¿sí? Va disminuyendo la cantidad de poros capilares, gel, y los productos de hidratación, que no los tenía al comienzo de la hidratación, llegan a ser el 60% de grado de hidratación, ¿sí? Las adiciones minerales que dijimos se incorporaban para modificar estos procesos de hidratación, ¿sí? Generalmente son materiales sólidos que se incorporan al clinker en su molienda o al cemento finamente molido en proporciones que en general exceden el 5% en peso, ¿sí? Pueden ser físicamente activas o físico-químicamente activas. Hidráulicamente, esas físicamente activas pueden ser hidráulicamente inactivas, hidráulicamente activas, como son las cementantes y las puzolánicas. ¿Vamos? Se clasifican según la forma de obtención y su actividad en la mezcla. Adiciones físicamente activas. En este caso tenemos, por ejemplo, las de filler, ¿sí?
vamos a ver. En este caso, cuarzo molido. En general son cristalinas y el efecto es acelerar las reacciones de hidratación. ¿Sí? Aceleran las reacciones de hidratación. No interactúan químicamente con el cemento. ¿Sí? De la trituración de las rocas. Las físico-químicamente activas, pueden ser inactivas hidráulicamente, como por ejemplo el filler calcáreo. El filler calcáreo proviene de la trituración de las rocas, ¿sí? Es muy finito. Lo que hace son cristalinas y el efecto es acelerar las reacciones de hidratación, como ya lo dijimos con todos los fillers. Forman compuestos no hidráulicos al reaccionar con el cemento, o sea que no produce una reacción hidráulica. Por eso, básicamente lo que hacen es, con la pasta de cemento, prácticamente lo que hace es un efecto físico de ocupar lugar, ¿sí? Facilita las condiciones de hidratación. Las activas son las puzolanas. Hoy uno de los compañeros preguntaba, ¿qué hacen las puzolanas? Bueno, son adiciones activas. Provienen en general de las rocas volcánicas o de las cenizas volcánicas, ¿sí? Fíjense en que son amorfas, pero aceleran también las reacciones de hidratación y los componentes del cemento Portland. Y lo que hace es interactuar con los compuestos del cemento para formar ese compuesto que es el silicato de calcio hidratado, que era, recuerden, uno de los subproductos de la hidratación, ¿sí? Las puzolanas naturales puede ser la puzolana roja y tienen esta forma, ¿sí? Recuerden, provenientes de ceniza volcánica o de trituración de roca volcánica. También hidráulicamente activas son, obviamente, luego de la erupción volcánica, ¿sí? Las cementantes, como por ejemplo las escorias de alto horno, provienen del enfriamiento de esas escorias y cenizas de alto horno. Son pseudocristalinas y también aceleran las reacciones de hidratación. Interactúan con los compuestos de cemento y forman los silicatos de calcio hidratado a partir de su propia hidratación. Tienen la forma mineralógica. Fíjense, el cemento Portland, la escoria de alto horno, las puzolanas, el filler y el cuarzo, perdón. Y los porcentajes de composición de cada uno de ellos. Óxido de silicato, trióxido de aluminato, cuánto tiene cada uno en la composición química de cada una de esas adiciones. Lo que más me interesa de esto es esta parte. Perdón. Lo que vamos a ver después es cómo modifican las puzolanas, las escorias, los fillers a la pasta de cemento, ¿sí? Durante la hidratación. Decíamos que aumentaba las reacciones de hidratación, o sea que favorecían la hidratación de los otros compuestos. Básicamente eso es lo que veíamos acá, aceleran las reacciones de hidratación. Eso también, aceleran las reacciones de hidratación. O sea que en general lo que me hace es favorecer el proceso de hidratación de la mezcla, ¿sí? Las normas IRAN que regulan los cementos, en el caso de usar adiciones, son las normas IRAN 50.001. Yo hoy dije 5.000, son 50.001 y las 50.000. Las 50.000, los cementos para uso general, la composición, características, evaluaciones de conformidad y condiciones de recepción. Las 50.001 con propiedades especiales. Fundamentalmente esas propiedades son las que le dan las adiciones. Y las 50.002, el de alto rendimiento, las famosas TAR, tecnologías de alto rendimiento, TAR, ¿sí? Según la IRAN 50.000, fíjense, tenemos tipos de cemento y la nomenclatura que se utiliza para cada uno y la composición de cada uno de ellos. Tenemos el CPN, que es el cemento Portland normal, cemento Portland con filler calcáreo, que en este caso lo que hago es incorporar, ¿sí? Fíjense en la escoria, tiene un porcentaje entre 11 y el 35%, y lo que hago es bajar la cantidad de clinker.
y sulfato de calcio, ¿sí? Los cementos por los compuestos puede llegar a tener un 65% de clinker, bastante bajo, y dos o más de estos, dos o tres más componentes, puzzolana, escoria o filler, por ciento, ¿sí? El Portland puzzolánico tiene hasta un 50% de puzzolana, puede llegar a reemplazar del clinker. Fíjense en la ventaja con respecto a la sostenibilidad que habíamos visto. Sostenibilidad, perdón. Y los cementos de torno que pueden llegar hasta un 75% de escoria de torno, ¿sí? Además, los cementos pueden ser de alta resistencia inicial, de alta resistencia a los sulfatos, moderadamente resistente a los sulfatos, de bajo calor de hidratación, resistente a la reacción alcali agregado o cementos blancos. Según las propiedades físicas de los cementos, o qué es lo que vemos de las propiedades de los cementos, qué es lo que estudiamos en sí, estudiamos la finura, el calor de hidratación, los cementos de consistencia normal, que en definitiva, para saber la consistencia normal, con un cemento de consistencia normal estudiamos el fraguado inicial y final. Estudiamos también la estabilidad dimensional a lo largo del tiempo, la resistencia mecánica a los esfuerzos, tracción, compresión y flexión, y otras propiedades que estudiamos también cuando lo ensayamos en el laboratorio, que son la densidad absoluta, la resistencia a los sulfatos, el falso fraguado. Estos son los ensayos o propiedades que uno determina en laboratorio, ¿sí? Como requisito físico, según la norma 50.000, se le exige valores de finura, de constancia de volumen, de tiempo de fraguado, mínimo inicial 45 minutos, final 10 horas, ¿sí? En horas, 10 horas como mucho. Secado puede ser un 0,15% a los 28 días de la lectura inicial. ¿No lo ven? Confírmenme si lo están viendo. Ok. Listo, seguimos. Entonces, estas son las consideraciones que yo tengo que tener en cuenta cuando estudio un cemento. La finura, que me lo establecen las normas IRAN, el material retenido sobre el tamiz del 75 micrones, súper fino, la superficie especificada en promedio, la constancia de volumen que ya le dijimos, tiempo de fraguado, el requerimiento de agua, o sea, cuánta agua me consume por masa de cemento, porque eso también es importante. Cuando yo tengo adiciones puzolánicas, lo que usualmente hace es consumirme mayor cantidad de agua, ¿sí? Según la resistencia, yo hablo de cemento Portland 30, 40 y 50, ¿sí? Eso se refiere a su resistencia de compresión a los 28 días. El método de ensayo es el 1622, ¿sí? Yo puedo estudiarlo a los 2 y a los 7 días para saber si me va a cumplir o no me va a cumplir. A los 7 días, la norma, la 1622, que habla de la resistencia mecánica, me establece un mínimo de 7 días para el CP30. Y a los 28 días, entre 30 y 50 megapascales. ¿Sí? Acá estamos hablando de resistencia en megapascales a compresión. Si yo hablo de un CP40, estoy hablando de una resistencia a compresión que tiene que estar entre los 40 y los 60 a los 28 días. ¿Estamos? Un CP50 como mínimo me tiene que dar 50 megapascales, de ahí para arriba. ¿Estamos? Eso con respecto... Vamos a tener un segundito. Listo. Quería ver si estaban viendo todo. Seguimos. La determinación de la pasta de consistencia normal. ¿Sí? Este es el ensayo IRAN 1612. Esto quiero que lo estudien ustedes. Lo mismo, la determinación, como es el ensayo y demás. Después vamos a ver cómo lo ponemos. Seguramente vamos a hacer una guía. Lo mismo, esa es la determinación de la pasta de consistencia normal. Está normalizada por la norma IRAN 1612.
Lo mismo los tiempos de fragüe, que se determina sobre la pasta de consistencia normal. ¿Qué características tiene el ensayo? La norma IRAN que lo regula es la 1619. Los aparatos que se utilizan para determinar el tiempo de fragüe, y luego las resistencias mecánicas, que ya lo dije recién, según la norma 1622. ¿Vamos? Ensayo a flexión, este es a flexión, el otro era a compresión. Las resistencias a los esfuerzos mecánicos. Luego vamos a ver ahora el cemento porla normal, la norma IRA, y en definitiva es el cemento que se utiliza en todo tipo de obra cuando no requiere propiedades especiales. Libera más calor de hidratación y fragua más rápido que otro tipo de cemento. Es el de cemento porla normal que hoy día es bastante difícil de conseguir en el mercado, ¿sí? En este caso deben tomarse recaudos necesarios para enfriar el hormigón al trabajar con masas de mucho volumen de hormigón, ¿sí? No usarlo en ambientes agresivos, por ejemplo, cloruro, materia orgánica, salitroso, ambiente marino, etc. Ese es el cemento Portland normal, que como les decía, es bastante difícil de conseguir hoy en el mercado. Los cementos de alto horno, el CAH, que era, por ejemplo, el que habíamos comprado en Santiago del Estero, tiene como aplicaciones obras donde se utilizan agregados potencialmente activos o reactivos, donde las aguas o suelos se encuentren sulfatados y donde se necesita calor de hidratación. Recuerden que los agregados que teníamos ahí en Termas de Río Hondo, sobre todo el grueso, tenía un potencial reactivo. Entonces, en ese caso, nos vino bien porque el cemento de alto horno provenía de la planta que estaba en Catamarca, así que por distancia era bastante cerca y cumplía con nuestras necesidades. El cemento de alto horno es de bajo calor de hidratación, a diferencia del portland normal. La resistencia suele ser superior a la que se obtiene mediante el cemento portland normal a igual cantidad de material. Es más lento que el cemento portland normal la resistencia. Se dan a edades mayores, digamos, no a los 28 días, sino a edades mayores. El cemento Portland puzolánico también tiene un aspecto distintivo y debe ser tenido en cuenta al momento de planear la fecha de probetas en la redacción de los pliegos, porque tanto el Portland puzolánico como el de alto horno dan resistencias a edades mayores, ¿sí? Porque el desarrollo en resistencia es más lento que el Portland normal. ¿Vamos? Este cemento pierde su designación de Portland a diferencia de los restantes. ¿Vamos? No es Portland de alto horno, sino que es cemento de alto horno. Ser ARS de bajo calor de hidratación o resistente a la reacción álcali agregado. Cemento de alto horno 40 presenta las propiedades especialmente altamente resistente a los sulfatos, de bajo calor de hidratación y resistente a la reacción álcali agregado. ¿Vamos? En general, los cementos de alto horno son indicados cuando lo que busco es resistencia final y durabilidad. Se restringe su uso sobre aplicaciones donde resulta importante una alta resistencia inicial, como por ejemplo los premoldeados, ¿sí? O el uso de encofrados deslizantes, donde yo necesito tener resistencia inicial importante para poder avanzar con la obra, ¿sí? Y son importantes extremar la protección y el curado de los hormigones para permitir la adecuada hidratación, ¿sí? Durante el tiempo que lleve ese desarrollo. ¿Vamos? Los cementos se da cuando no requiere propiedad especial en cuanto a resistencia y durabilidad, con fines estructurales o no, ¿sí? Libera menos calor que el cemento por la normal, fragua rápido, la resistencia final suele ser menor que la que obtendría con otro tipo de hormigón, a razón del incorporación es no activo hidráulicamente. O sea, lo único que hace es una incorporación física. Le otorga mayor cohesión y retención al agua de las mezclas. Le da mayor trabajabilidad en estado fresco, mejorando la resistencia inicial y disminuyendo el calor de hidratación. ¿Sí?
Hay que evitar el exceso de agua en los pastones de hormigón y mantenerlo curado durante los primeros días después de la colocación. ¿Sí? Es importante el curado. En los con filler calcáreo me da más trabajabilidad. En los con escoria se pueden usar los cementos Portland de escoria en cualquier tipo de construcción, cuando necesite buena impermeabilización, resiste al ataque moderado de sulfatos, ¿sí? Y resiste a ciertos agregados reactivos. O sea que lo puedo usar si yo tengo reactivos alcalicílice. Vamos, igual hay que hacer los ensayos de potencialidad. Acuérdense que los ensayos estos de reactividad podía ser el rápido, que me daba un tiempo de ensayo de 16 días con el prisma, y si no, el ensayo de 1 año. Después lo vamos a ver bien a esos ensayos. El cemento Portland compuesto, que es el más común en el mercado, hasta un 35% de 2 o más adiciones minerales, que pueden ser las puzolanas, las escorias o los fillers. Combinando los beneficios del filler calcáreo, o una adición no activa en cuanto al aporte de trabajabilidad, y mayor resistencia final con adiciones activas, que pueden ser las puzolanas o las escorias. Vamos, dar mayor resistencia a los ambientes agresivos y resistencia química también a esos medios agresivos. ¿Vamos? Y resistencias buenas a largo plazo. El Portland puzzolano se puede usar en todo tipo de obra, fundamentalmente en las que requiera condiciones de propiedad respecto a la durabilidad y no exijan resistencia a edades iniciales o a temprana edad. La resistencia inclusive sigue aumentando hasta los 90 días. Recuerden que en el cemento Portland normal prácticamente a los 28 días, después crecía, pero muy poco. Esto a los 90 días todavía sigue creciendo. Es de bajo calor de hidratación, son resistentes a los sulfatos, inhibidor de la reacción alcali agregado, y lo que, digamos, tiene buena plasticidad, buena trabajabilidad e impermeabilidad de las mezclas. Todo eso en beneficio de la durabilidad, porque no me genera capilares. Su resistencia se desarrolla más lentamente. A los 56 días recién iguala a un cemento Portland de filler para superarla de allí en más, ¿sí? Algo similar con los cementos de Portland normal, pero eso se da a mayor edad.